Dios te bendiga, mi queridos hermanos. Dios te guarde en este hermoso día tan precioso que el Señor nos ha regalado. Vine a traerte una palabra de parte de Dios en este día. Gloria a Dios, que se encuentra en Isaías 40, en su capítulo 40, versículo 31. Gloria a Dios. Y dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Gloria a Dios. En este hermoso día vengo a traerte esta lectura acompañada de un testimonio, gloria a Dios, de parte del Señor. Yo me acuerdo que en una de las veces de mi ministerio, gloria al Señor, el Señor el Señor le habló a mi esposo de que le llevara ayuda a los necesitados con el diezmo, gloria a Dios. Y yo me acuerdo que en un tiempo había alguien que estaba intercediendo. Estábamos pasando un proceso terrible, yo y mi esposo, de escasez, pero teníamos ese diezmo ahí guardado. Y yo me acuerdo que venían semana bien y semana vean y uno igual, y el diezmo ahí. Yo me acuerdo que en una tarde estábamos recostados y el Señor habla a mi vida y me dicen: vayan donde su tía Damari, vayan donde Damari y llévenle en el diezmo. Yo me acuerdo que en aquel día yo tenía 2 niños pequeños, no teníamos cómo movilizarnos ya que estaban un poco a distancia. Y el Señor me puso esa inquietud y después se la puso a mi esposo, y mi esposo llamó a un amigo que tenía vehículo. Ese amigo le dijo que sí, que iba a venir. Y pasan horas y vienen horas y pasan horas y vienen horas y pasan horas y el hombre nada de llegar. Y ya va a ser casi de noche. A caer casi de la noche llega el muchacho a la casa y llega asustado y le dice: ven acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es hacer una obra de parte del Señor, le contesta mi esposo. Y él le dice: parece que lo que ustedes tienen que hacer es importante, porque cuando tú me llamaste, que me solicitaste, que me dijiste que te llevara a un lugar, en verdad yo no iba a venir, yo me acosté a dormir. Pero algo me levantó y me dijo: levántate, que yo enviaré a mi siervo a hacer algo y necesito que tú vayas a llevarlo. Párate y lleva a mi siervo donde él te diga. Y él se levantó asustado, apresurado, y cayó a nuestra casa. Y nosotros nos reímos. Y él le dijo: no, vengan, que lo que ustedes tienen que hacer parece que es importante de parte de Dios. Y yo me acuerdo que aquella noche llegamos a la casa de la persona. Y yo me acuerdo que aquella persona tenía delante del Señor una petición. Estaba pasando una situación súper difícil, donde tenía días que en su casa no había nada de comer. Y ese día ella le dijo al Señor: Señor, yo necesito que tú me muestres si verdaderamente tú eres Dios. Yo quiero que tú me muestres si en verdad tú no me dejarás desamparada. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a aquel lugar, el Señor empezó a darle palabras bonitas. Empezó a hablarle palabras de conformidad, de restauración. Y le entregamos el dinero. La persona empezó a llorar. Incluso la persona que andaba con nosotros, el amigo de mi esposo, se maravilló. Porque la persona luego testificó y dijo: miren, yo en verdad tengo un par de días que aquí no comemos, no nada. Ella tenía hijos, adolescentes y pequeños. Y ella le dijo: y yo le dije al Señor, si verdaderamente tú estás conmigo y verdaderamente tú eres Dios, yo necesito que tú me muestres hoy que verdaderamente tú estás conmigo. Ella la había puesto delante del Señor y le dijo que ya no aguantaba la situación y que si el Señor no le respondía ese día, ella se iba a apartar de los caminos. Y yo me acuerdo que cuando ella empieza a decirnos esto con lágrimas en los ojos, nosotros empezamos a maravillarnos por la grandeza y la misericordia que Dios ha hecho en la vida de ella. Y ella empezó a llorar y el amigo de mi esposo que estaba ahí empezó maravillado. Y dijo: wow, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque él no entendía mucho.
Y yo me acuerdo, mis hermanos, que ese día Dios restauró a esa persona, pero esa persona esperó en Jehová, esperó su respuesta. Aunque le dijo al Señor, Señor, ya yo no aguanto más, porque tenía niño pequeño y la necesidad la arropaba. Jehová nunca la dejó sola. Jehová mandó su reparto, Jehová mandó su sustento. Y le hizo entender que verdaderamente él seguía siendo Dios y que seguía siendo el Dios de ella, a cual ella le servía. Mi queridos hermanos, y fue algo tan lindo que a pesar de yo no tener nada económicamente, yo lo tenía todo. Yo tenía un regocijo, una felicidad que mire, usted no se imagina. No hay nada más bonito que usted ser útil, vaso útil para ser delivery del Señor, para ser un embajador de Cristo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, mis queridos hermanos? No retenga la bendición de nadie. Tú no sabes si esa persona que el Señor te puso en la mente, te puso en tu sueño o te puso a memoria de que le entregaras una bendición. Tú no sabes si esa persona es su último momento de quizás estar de pie delante de Dios y el Señor te pone la inquietud a ti de bendecir a esa persona. Bendícela, porque de ti depende ya, de ahí para allá, de que esa persona siga de pie. Porque si yo no me hubiese llevado de lo que el Señor me había dicho y el Señor no hubiese tocado a ese amigo de mi esposo, hoy en día esa persona estuviera apartada del Señor. Hay a veces que nosotros, el enemigo habla a nuestro corazón y nos endurece el corazón para entregar bendiciones que le corresponden a otra persona. Y tú sabes qué pasa, que automáticamente tú le retienes las bendiciones a otro que el Señor te ha mandado a que se la dé, y tú estás reteniendo tu propia bendición, porque cuando tú bendices, Dios más atrás viene y te bendice a ti. Cuando Dios te quita algo para dárselo a otro que necesite, porque lo que Él te va a dar a ti es mucho mayor que lo que tú le vas a entregar al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, mis queridos hermanos? No retenga la bendición de nadie, porque la vida de esa persona en seguir en el evangelio ya dependerá de ti. Yo me acuerdo que en uno de los tiempos, en una de las persecuciones, donde yo vivía en una casa, que la dueña de la casa no me quería coger el dinero. Yo me había atrasado con unos meses y se lo habíamos explicado porque no teníamos empleo. Y cuando llegamos a recuperar el dinero, ella no quería recibirlo, ella quería que nos mudáramos. Y yo me acuerdo que el Señor me mandaba a decir con profeta, no te mudes, espera que de ahí tú vas a salir por tu casa propia. Y yo me acuerdo, mis queridos hermanos, que hay una hermana de esa dueña de la casa que también tiene apartamento ahí. Y el esposo de ella era un hombre enfermo. Y nosotros toda la noche empezábamos a orar, a manifestar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre amanecía al otro día cantando, adorando y regaba sus plantas. Tenía muchas matas. Pero nosotros nunca nos habíamos dado cuenta y pasábamos por ahí. Dios le bendiga, sierva, amén, porque ella también era cristiana. Y yo me acuerdo que en ese tiempo la persecución fue tan grande, donde yo me tuve que mudar del lugar. Y como un año después, o menos de un año, yo terminé apartada por persecuciones y dificultades. Y yo me acuerdo que tiempo después yo me topo con esa persona. Y ella me dice, pero ¿qué de su vida? ¿Cómo tú estás? Y ella me ve y me dice, ay, tú estás apartada. Y yo le dije, sí, hubieron dificultades y problemas y yo me aparté. Y ella me dijo, ay, yo quería decirte algo. Y yo le dije, dime. Cuando ustedes vivían ahí arriba, el Señor me había puesto en mi corazón de que yo lo bendiciera a ustedes con una casa. Pero yo estaba esperando que mi hermana le sacara los trastes para afuera para yo entregarle la casa que yo le iba a entregar a ustedes. Y cuando ella me dijo esto, yo me entristecí. Y yo le dije, ¿y usted sabía que por usted retener la bendición que el Señor había puesto en su corazón, que me entregara, hoy en día yo estoy apartada? Porque la persecución y los procesos fueron tan terribles que eso me hizo que yo me apartara del Señor. Ciertas circunstancias. Porque cuando uno no entiende el plan de Dios, a veces uno por cualquier aflicción, por cualquier guerra, por cualquier batalla, se enfría y se va al mundo.
Y yo me acuerdo que ella me dijo a mí, después que ustedes se mudaron de ahí, mi esposo falleció. No pasó ni 2 semanas, mi esposo cayó grave y mi esposo murió. Y la mujer me lo decía llorando. Y ella me dijo, y yo quería a ustedes tenerlos cerca, porque cuando ustedes empezaban a orar y a adorar, mi esposo al otro día se restabilizaba, mi esposo empezaba a podar la mata, empezaba a regarla. Y era algo maravilloso, algo genuino de parte de Dios. Pero desde que ustedes se mudan, la cosa fue diferente. El esposo no duró ni siquiera un mes vivo y se murió. Y yo le dije a ella, cuando Dios ponga otro día algo en el corazón suyo, acuérdese que nosotros los guerreros de Dios no somos de hierro. Llegan pruebas y aflicciones a veces que nos tumban, que nos derivan. Y si usted, el Señor puso en su corazón entregar algo, entréguelo, porque es que los guerreros de Dios en un momento de dificultad, que Dios nos sostenga de la mano para mantenerse de pie, porque hay guerras que nos tumban, varón y sierva que me escucha, hay guerras que nos tumban, que nos derivan. Como esta joven que yo le acabo de exponer. Si yo ese día no escucho la voz del Señor y voy y le llevo lo que el Señor puso en mi corazón, esta persona hoy en día estuviera apartada. Pero ¿qué yo hice? Yo obedecí la voz de Dios. Y que fui obediente a lo que el Señor me dijo. Gloria a Dios. Yo fui obediente a lo que el Señor me había mandado. Sé tú obediente a lo que el Señor te puso a que le diera a esa persona. No retenga tu bendición, porque cuando tú atrasas tu bendición para dársela a otra persona, atrasa la bendición que el Señor te quiere entregar a ti. Hay a veces donde el Señor está esperando que tú sueltes algo para entregarte lo que tú le estás pidiendo. Pero tú estás tan aferrada a lo que tú tienes que no quieres soltarlo. Y eso te impide que tú logres obtener lo que Dios quiere entregarte. Hay cosas que debemos de soltar, hay cosas que debemos de dejar para que el Señor pueda bendecir nuestra vida. Y a veces nos van de mal en peor. ¿Por qué? Porque el Señor, gloria a Dios, nos manda a hacer algo con alguien o a bendecir a alguien, gloria a Dios. Y a veces nosotros somos duros para entregar lo que el Señor a veces nos manda a entregar. A veces nos aferramos más a lo que el Señor, a lo que tenemos, que a lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces, mi querido ser hermano, en este hermoso día yo quiero decirle que si el Señor le mandó a algo, hágalo. Usted no sabe si ese es el último día o el último momento donde ese siervo del Señor le dijo, o esa sierva del Señor le dijo, Señor, no aguanto más. Y esa persona cuando dice así, créame, que son personas que el Señor ha sacado de bajo mundo. Son personas que han sido prostitutas, que han sido delincuentes, que han sido ladrones, salteadores. Y están en el evangelio para que el Señor los restaure, para que el Señor los liberte. Pero hay ciertas circunstancias a veces que el Señor te pone en tu corazón para que tú le des algo a ese hermano, a ese hermanito. Y tú endureces tu corazón. Y si esa persona, después de que el Señor puso en tu corazón entregarle algo, se aparta por tu ser agarrado. Por eso fue que el Señor se lo dijo al hombre rico cuando fue y le dijo, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? Y el Señor dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, yo guardo eso desde chiquitico. Y el Señor evaluó su corazón y le dijo, una sola cosa te falta. ¿Qué? Que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Ustedes saben la historia. El hombre rico prefirió irse que vender su posición porque tenía muchos bienes. ¿Y qué le dijo el Señor? Más fácil le hace entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y con esto no le quiero decir que usted tiene que dar todo lo que tiene, sino que cuando el Señor lo manda a usted a hacer algo, hágalo. No pierda su salvación, no pierda o no sea de que otra persona se pierda porque usted no quiere soltar lo que Dios le mandó a soltar. Suéltelo. Y usted verá cómo el Señor también va a obrar a favor suyo. Su bendición está retenida porque usted no suelta lo que el Señor le mandó a soltar. Suéltelo y va a ver cómo Dios va a obrar a tu favor. A veces no es el enemigo ni no es nadie que no tiene la bendición retenida. A veces somos nosotros mismos por no querer soltar o por no querer obedecer lo que el Señor nos mandó a hacer. Aunque sea lo último que tú tengas, daslo.
Si el Señor puso en tu corazón entregarlo, entrégalo. Y verás cómo Dios va a obrar a tu favor. Verás cómo las puertas se te van a abrir. Porque a Dios le agrada cuando tú bendices a otro en un momento de necesidad. A Dios le agrada cuando tú bendices y te preocupas por tu prójimo en un momento de proceso. ¿Por qué? Porque hoy tu prójimo puede estar allí, pero mañana puede ser tú. Y con la misma vara que tú mides a tu prójimo, con esa misma te vas a medir. Sé misericordioso, no porque tú lo seas, sino porque tu Padre al que tú le sirves es misericordioso. Empieza a soltar y verás cómo todo va a obrar a tu favor. Verás cómo Dios va a abrir puertas de bendición. Dale al necesitado y verás cómo Dios va a obrar. Empieza a trabajar, empieza a obedecer al Padre. No te lleve, aunque sea lo último que tú tengas y el Señor te mandó a dárselo, dáselo, porque créeme que el Señor no te dejará a ti pasar vergüenza. Si el Señor puso en tu corazón entregarle algo a alguien, Dios a ti no te dejará quedar en vergüenza. Aunque Dios te quite lo único que tú tienes, vas a ver que más adelante te lo va a multiplicar así como Job. Que aunque el enemigo le quitó todo lo que él tenía, el Señor se lo multiplicó y bastante multiplicado. Prueba a Dios en tu dádiva y verás cómo Dios va a obrar a tu favor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí estuvo tu hermanita Yacel Félix. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita y comparte este video que sé que será mucha bendición. Ya ustedes saben, cuídense. Hasta la próxima. Chip y Candela.